El gobierno anunció que pondrá suma urgencia al proyecto de ley que establece la obligación de incluir un 10% de propina sugerida en la cuenta de los establecimientos gastronómicos. Con esto, la idea es facilitar a los clientes el cálculo y así generar un incentivo para que los clientes dejen una propina. Queremos conversar más sobre este tema. Nos encontramos con el diputado y presidente de la Comisión de Trabajo, Felipe Salaverry. Buen día, diputado. ¿Qué tal? Buenos días, Paola. Buenos días, Patricia. ¿Por qué ahora poner o inyectar rapidez a este proyecto que está hace un año, me decía usted en el... Un poco menos. Esto nace en un proyecto de ley de mensaje del presidente de la República que vino a regular la labor que realizan los trabajadores y trabajadoras de nuestro país en el mundo del turismo. Chile se ha ido convirtiendo cada vez más en una suerte de potencia turística. Cerca de 200.000 personas funcionan en el mundo del turismo. Ahí discutimos jornadas laborales, pago de horas extraordinarias, en el pago de las propinas, que la propina sea íntegra. Si usted va a un restaurante y paga con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, muchas veces se les descontaba a los trabajadores la comisión relacionada con ese pago, claro. El 4 y algo. Aquí, en este proyecto de turismo, se incorpora una norma que hace obligatorio el pago de la propina íntegra. En la discusión se dio, a propuesta de Osvaldo Andrade y otros parlamentarios, que la propina debiera ser obligatoria, y ahí se generó una discusión y resolvimos, en conjunto con el ministro de Economía entonces, Pablo Longueira, separar el proyecto. El diputado Andrade junto a otros parlamentarios presentan esta moción que lo que hace es hacer obligatoria la sugerencia de una propina, como ocurre en la mayoría de los países desarrollados o dedicados al turismo. Si bien no es obligatoria el pago de la propina, se hace una sugerencia obligatoria en la comanda respectiva. Y a mí, yo tenía algunas dudas en la propia discusión, pero me sorprendió que tanto los gremios de garzones y garzonas, que son cerca de 10.000 medianamente organizados, yo creo que hay bastante más, sobre todo los jóvenes que trabajan los fines de semana, tanto ese gremio que ha luchado por incorporar la propina casi como desde el punto de vista cultural en parte de sus ingresos, me sorprendió que también los empleadores de restaurantes, de la gastronomía, de las confederaciones hoteleras de nuestro país, muchos de ellos ya tienen este sistema de sugerencia, estuvieran a favor, y por eso se avanzó bastante rápido en el proyecto. Ya fue despachado por la Cámara de Diputados, y encuentro que a propósito del debate presidencial, a propósito de los temas que le interesa, por muy pequeños que sean, a la ciudadanía, a los distintos grupos económicos o socioeconómicos de trabajadores de nuestro país, me pareció razonable la invitación que nos hizo el ministro Llobet en el día de ayer, tanto al diputado autor de la moción, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, como en mi caso el presidente de la Comisión. Diputado, y yendo también a esos temas que seguramente se van a debatir dentro de lo que está pasando ahora con la Archi, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema previsional? Le pregunto por qué. Porque escuchábamos recién en una nota que el sueldo base de un garzón, o por lo menos de la persona que entrevistaron allí, era el sueldo mínimo. Pero el mismo garzón decía después que él recibía 200.000 pesos de propina. O sea, si uno ve su remuneración real, más de la mitad corresponde a estos ingresos que actualmente son informales, en el sentido de que no existe un mayor registro, no existe una mayor formalidad, que es justamente lo que se está tratando de resolver ahora. ¿Se pensó respecto de ese tema? Porque eso también se puede aplicar tal vez a otros gremios, a otras industrias, que muchas veces los ingresos no vienen por la vía formal, sino que vienen por otro tipo de incentivos. En este caso particular, la mayoría viene por la línea formal. A lo mejor el caso que ustedes presentaron, que creo que fue entrevistado ayer en la propia puesta en escena, donde Zacarías, ahí en el centro de Santiago, puede haber efectivamente garzones y garzonas que tienen un ingreso base muy por debajo o muy en el límite del sueldo mínimo. Ocurre a veces en el comercio también. Y el incentivo a un buen servicio, en el caso de los vendedores, el incentivo a un buen servicio, en el caso de los garzones, hace que en algunos casos esté indexado un aumento de su remuneración por ese buen servicio. Ahora,
pero eso no es que sea aislado, pero en general el promedio de sueldo formal es bastante superior al mínimo, bordea el promedio nacional de los 350.000 pesos. Sobre eso vienen las propinas. Sobre eso las propinas. Pero aquí la complicación que yo veía de generar que la propina fuera parte del sueldo es que ahí se produce un incentivo perverso. El empleador nunca va a querer subir los sueldos porque un trabajador o trabajadora tiene una buena propina. Yo creo que la propina debe estar siempre internalizada en que es un reconocimiento al buen servicio que realiza un garzón. En general en los grandes restaurantes, las grandes cadenas, esto está resuelto. Pensemos también en la fuente de soda, cuando no se deja el 10%, se deja bastante menos, una luquita. Yo creo que ahí lo que hace este proyecto de ley es modernizar una práctica que ocurre en muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo no es obligatoria la propina, pero sí la obligación de sugerir un monto determinado. Vamos aclarando dudas, sobre todo que surgieron ayer cuando salió el titular. ¿Cómo va a ser y si alguien me atiende mal? Ya sabemos, la propina no es obligatoria, lo que es obligación es que el papelito diga 20.000 pesos. No la boleta, el papelito. El papelito claro. Diga 20.000 pesos, propina sugerida 2.000 pesos, el 10%. Sí, Paola, donde existe con mayor frecuencia es en aquellas establecimientos hoteleros, en todo eso ya viene. En algunas cadenas americanas también en nuestro país o en grandes restaurantes ya viene una propina sugerida. ¿Qué pasa cuando yo recibo ese papelito de 20.000 con la propina sugerida quedarían 22.000 y paso la tarjeta y no he dicho que sí ni que no? Entonces, o pongo 30.000 pesos de efectivo, me van a traer el vuelto porque entiendo que hay que explicitar. ¿Sabe qué? Yo no quiero dar tanta propina. Mira, que en caso de silencio se entiende que sí. No. En la discusión quedó bastante claro. Es bastante explícito. A muchos de nosotros nos pasa, te llega la sugerencia y uno dice... ¿Por cuánto lo hago? Claro. ¿Por cuánto lo hago? O pone efectivamente, o el garzón pregunta. Pero en esto, cuando venga el papelito, es muy simple. Uno o pone la cifra de la propina sugerida o la tarja. O pone más o pone menos. O pero pone no es cierto que el silencio del cliente signifique una aceptación tácita. Yo creo en eso, cuando uno regula demasiado, al final se producen trampa y se produce echa la ley, echa la trampa, dicen algunos juristas por ahí, pero yo creo que esto es mucho más transparente. Esto viene a sincerar una práctica bastante habitual y que era muy reclamada por los trabajadores, garzones y garzones. Esta no es una idea tan nueva, yo la vengo escuchando hace algún tiempo, quizás avanzamos hasta un punto importante y por eso tal vez conocimos la noticia ayer. ¿En qué está este proyecto de ley y qué tan lejos está de ser Patricio, realidad? Obviamente no es tan nuevo, hay que recordar que en nuestro país la propina era obligatoria y muchas veces era parte de la remuneración. Desde el momento en que es voluntaria se generan estas discusiones. Fue aprobada por la Cámara de Diputados, hoy día está en el Senado. Yo tengo la impresión que la decisión del presidente Piñera y del ministro Llobet de ponerle urgencia es porque hay que seguir avanzando en aquellas normas que protegen los ingresos de nuestros trabajadores, los derechos de nuestros trabajadores, el trabajo de calidad, el empleo de calidad, el empleo formal. Lo que hizo el proyecto del ministro de Economía en materia de turismo fue eso, fue generar normas más flexibles para el desarrollo de una industria importante en nuestro país, y hoy día la incorporación de la sugerencia de una propina que sigue siendo voluntaria también mejora la relación cliente con el consumidor. Yo creo que apunta en un sentido correcto en una sociedad que nos reclama mejores derechos y mejores prácticas. Bien, pues muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Encantado. Que tenga un buen fin de semana. Gracias.